Sesión 7. Análisis de la ampliación de la red de Maracaibo. Nuevo suministro desde el embalse El Diluvio. Catastro y diagnóstico inicial de la red existente. La ampliación de una red existente a fin de adecuarla al crecimiento necesario para el futuro umbral de diseño requiere de un análisis que depende de múltiples factores: crecimiento futuro de la ciudad, ubicación y disponibilidad en la nueva fuente, nueva aducción, nuevas plantas de potabilización, nuevos alimentadores y nuevos estanques, estado general y ampliación de la infraestructura existente. Se ha seleccionado la ciudad de Maracaibo como un caso muy ilustrativo del análisis requerido para una ampliación de su red de distribución con la finalidad de adecuarla a un crecimiento poblacional del orden de 1.750.000 habitantes. La nueva fuente prevista por el momento es el embalse del Diluvio en el río Palmar, el cual es para riego, pero permitiría la extracción de unos 4.000 litros por segundo para el abastecimiento de unas 920.000 personas, con una dotación estimada de unos 375 litros per cápita per día. El resto del suministro, de unos 3.600, deberá extraerse de otras fuentes y o mejorando el aprovechamiento de los embalses Tulé y Manuelote. En el dibujo o la gráfica que tienen ustedes del lado derecho se aprecia la actual red de la ciudad de Maracaibo en términos resumidos, donde se indica que desde el punto llamado bifurcación entra el suministro del embalse Tulé, el cual viene a través del bombeo Tulé, que se encuentra situado un poco al norte de ese embalse. Recordamos que el embalse Manuelote está unido con el de Tulé a través de un canal de intercomunicación y los dos son el gran suministro actual. Adicionalmente existe en el sur, en la zona de San Francisco, un suministro a través de varios pozos. Dentro de ese dibujo se han representado las tuberías de la red de distribución en la ciudad de Maracaibo en una forma resumida, de forma tal que las que están en color cian corresponden a diámetros mayores o iguales de 900 milímetros. En color magenta están entre 850 y 500 milímetros. En color verde entre 450 y 300 milímetros. Y en color gris son iguales o menores a 250 milímetros. Asimismo, se ubica la planta C y se ubican las 4 núcleos estanque estaciones de bombeo. La N estación norte red media con su estanque y estación de bombeo correspondiente, al igual que la estación norte red baja, igual que la estación sur red media, y por último la estación sur red baja también con su estanque y estación de bombeo. El análisis de factibilidad realizado para definir la ampliación de las redes de la ciudad de Maracaibo se inicia primeramente hacia un antecedente, es que la ciudad de Maracaibo en los años 90 estuvo a punto de quedarse sin una gota de agua porque se perdió toda el agua completa, se consumió del embalse de Tulé y se estuvo a punto inclusive de crear una plataforma de bombeo para el volumen muerto que tenía Manuelote, pasárselo sobre el canal a Tulé y tener algo más de extracción. Es decir, todo esto se debe a su vez a otro problema muy grave que son los exagerados consumos de la ciudad de Maracaibo, donde se deben eminentemente a la sustracción de agua en tomas ilegales para fines diferentes al consumo humano. De la misma forma, el funcionamiento de la red interna de Maracaibo es extraordinariamente complejo, de muy mala calidad.
y hay una extraordinaria cantidad de bombeos, aun cuando Maracaibo no es precisamente una ciudad andina. Está el bombeo en el propio embalse, están los 4 bombeos que existen dentro de la propia ciudad y adicionalmente están los bombeos dentro de Planta C. Entonces la operación es extraordinariamente compleja y la calidad del servicio es bastante deficiente. Entonces, comencemos ahora por el principio de este planteamiento de una expansión de la red de la ciudad de Maracaibo. El análisis de factibilidad realizado se basó en 1999 con el catastro de las tuberías de la red de distribución de Maracaibo, de los alimentadores desde la planta Alonso de Ojeda, que es la que nosotros llamamos comúnmente planta C, y del campo de pozos, que es lo que comúnmente se llama planta B, ambos ubicados al suroeste de San Francisco, el campo de pozos, de las matrices mayores, tuberías principales y de las 4 estaciones de bombeo y estanques que hemos descrito con el nombre de estanque norte red media, estanque norte red baja, estanque sur red media, estanque sur red baja. Una vez realizado el catastro de las tuberías, estanques y estaciones de bombeo de la red de distribución, una empresa llamada Bechtel en 1999 contrata con empresas locales el diagnóstico preliminar de la red de distribución de la ciudad de Maracaibo. Esto era simplemente con la idea de ofrecerle al Ministerio del Ambiente un análisis preliminar con miras a una posible futura contratación de un estudio a fondo del acueducto de la ciudad de Maracaibo, de los problemas actuales y de sus futuras expansiones. De ese estudio preliminar, el cual fue realizado simplemente con los consumos de 1999, con una curva de variación horaria que tenía un máximo del 120%, similar a la que se había medido en Caricuao, y para una condición de demanda satisfecha, es decir, no había ningún problema por falta de agua, sino los problemas que se presentaran era propio, interno e inherente a la configuración de la red que se tenía. En el año entonces 1999, la ciudad de Maracaibo y el sector de la Concepción requerían un suministro en el orden de los 9.000 litros por segundo. Planta C contaba con una capacidad de sedimentación de unos 8.300 litros por segundo y la de filtración era de tan solo 6.000 litros por segundo. A la vez presentaba graves problemas operativos y graves filtraciones. Planta B contaba con una simple capacidad de unos 500 litros por segundo. El suministro de ambas plantas de potabilización, de todas maneras, era ya de por sí deficitario con respecto a la demanda. Esta situación ocurría para el año 1999. La operación de la red existente era muy compleja, con grandes pérdidas y grandes robos de agua, o como se dice más elegantemente, gran cantidad de tomas ilegales para usos muy distintos de lo que es el consumo humano. Eso estaba principalmente sobre la aducción que viene de Tulé hacia Cerro Cochino. No existía en la red un control piezométrico por parte de los estanques, aunque había 4 estanques con 2 niveles operativos diferentes. La forma de cómo estaba concebida la red y la unión que existía entre todos hacía simplemente que no se delimitaran las áreas de influencia de los estanques, con lo cual los estanques de mayor altura mantenían ahogados a los de menor altura que no trabajaban. Como consecuencia de ello,
los estanques más altos se vaciaban con mucha facilidad y en ese momento de estar vacío presentaban un total descontrol y una pésima calidad de servicio. Para la condición que se trabajó de una demanda igualada al consumo y con un punto de la curva de variación horaria igual al 120%, es decir, se estaba tomando en consideración la curva que años antes había sido medida en el sector Caricuao. Entonces, bajo esas condiciones tan simples, el año 1999 y el 120% de demanda con respecto al gasto medio, se evidenciaba gravísimos problemas de conductividad, tanto en los alimentadores y matrices principales, así como en toda la red interna. Eso generaba un fuerte colapso del servicio que se manifestaba eminentemente, tal como lo indica la salida que tenemos a la derecha, el extremo norte y el extremo sur de la ciudad de Maracaibo, y uno en el centro de la misma. La explicación de estos hechos son muy sencillas. La del extremo norte y la del extremo sur se deben simplemente a que las distancias que guardan desde la planta de potabilización son muy grandes. Al ser tan grandes, hay una pérdida gigantesca de piezométrica por fricción a lo largo de esas líneas y los remanentes de presión que llegan hace que haya gravísimos problemas en cuanto a la presión y niveles y el servicio de esas zonas. Fíjense que en la salida de la computadora para esa condición, 1999 y el 120% del caudal medio, se han dibujado las isóbaras con una presión menor de 10 metros de carga de agua, no con 20 metros, que es lo que hubiera sido razonable, sino simplemente con 10. Y eso ha generado todas esas áreas de colores. Es grave especialmente las áreas de color rojo, porque en ellas no existe servicio, porque las piezométricas están por debajo de los niveles topográficos de la zona y no pueden ser servidas. Repetimos de nuevo, esas áreas al norte y al sur, que deben de haberse acentuado extraordinariamente con el crecimiento natural de la ciudad, el problema principal de ellas es la ubicación de los alimentadores, su diámetro y su incapacidad de llegar adecuadamente a ellas. Eso ya per se implicaría colocación de nuevos alimentadores paralelos desde planta C. La planta C, por su parte, recuérdense que está colapsada, tiene una pésima operación, problemas graves de bombeo y tiene unas fugas muy grandes. La zona que existe ahora con problemas hacia la parte central del casco y muchísimo más cercana a planta C, es una zona de una complejidad extrema, donde se encuentran ubicados y tienen influencia los tanques que corresponden a las distintas redes y sus estaciones de bombeo. Entonces, todo esto a la larga, resolverlo, requeriría un trabajo especial en todo lo que es el casco central para rehacer las redes, reconstruir tanques, modificar estaciones de bombeo y meter probablemente nuevas matrices. Sin embargo, la parte norte y la parte sur es muy difícil resolverla con matrices adicionales. No debe perderse nunca de vista que la planta principal, planta C, además de que no tiene la capacidad suficiente, tiene problemas muy graves que serían los primeros que se tendrían que resolver.